Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí, Casa de Israel, y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Ahí. Baruch Hashem, bendiciones, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Amén. Gracias a Adonai, nos acercamos ya a la víspera de Yom Kippur. Bendito sea Kadosh Baruj Hu, bendecimos desde aquí del Centro Cultural Hebraico Sefaradí, Beit Israel, bendecimos a todas las naciones, a todos nuestros hermanos, les deseamos lo mejor a cada uno de ellos. Quisiera compartir con ustedes acerca de una breve enseñanza, una reflexión acerca del poder del perdón, que inclusive la palabra perdón está, que quiere decir en el hebreo, es lejá, que quiere decir perdón o perdonar, es una palabra muy importante para nuestros días. Inclusive la palabra expiación también, del cual habla Yom Kippur. Son algunas preguntas que se pueden hacer muchas personas. Número uno, el cristianismo nos podría preguntar por qué razón, si nosotros tenemos al Mashiach, al Mesías Yeshua, nosotros vamos a celebrar Yom Kippur. Esa es una pregunta que ellos se pueden hacer. Nosotros se la vamos a responder. Vamos a responderle con la palabra por qué nosotros celebramos esta festividad. Porque obviamente muchos van a decir, bueno, Cristo, como suelen decir, pues me perdonó mis pecados y yo realmente no necesito guardar ningún tipo de festividad, menos Yom Kippur, que es el día de la expiación, porque Yeshua es el Cordero que ha expiado mis pecados. Esa puede ser una de las preguntas a ustedes. Está bien. Vamos a mirarlo a través de la Sagrada Escritura, porque la Torá es la luz del mundo. Las Escrituras es la verdad, y pues ella nos va a enseñar entonces realmente quién tiene la razón. Así que apunte, busque lápiz y papel, lapicero, porque queremos enseñar un poquito acerca de qué es el perdón y qué es realmente Yom Kippur. De hecho, antes de comenzar a entrar esto, aquí tengo, por ejemplo, un tipo de shofar delante de mí, y obviamente el shofar está conectado con Yom Kippur también. Uno, porque se suena el shofar al finalizar este día de Yom Kippur, se sonaron los shofarot. Tuvimos alrededor de unos 100 sonidos de shofar en el día de Yom Teruah, ¿verdad? Hace aproximadamente casi 10 días. Y en el 10 de Tishrei, en el 10º día del mes, conforme el libro de Vayikra, Levítico, el Eterno nos ordena también, obviamente, hacer un ayuno y sonar el shofar al final. Pero, ¿por qué el shofar está conectado con Yom Kippur? Porque Yom Kippur habla de una expiación, un sacrificio. Lo vamos a leer a continuación, unos minutos. Y para que un shofar llegue a nuestras manos, obviamente tiene que haber una expiación, un sacrificio. Es decir, no en sí una expiación, porque la expiación se hace por alguien. Pero obviamente el sacrificio de un animal se hace por alguien. De modo que para que un shofar llegue a nuestras manos, obviamente tiene que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre, tiene que haber un tipo de limpieza, un tipo de pulir el shofar. Y lo que nos ordena Hashem es escuchar la voz del shofar. No es tener un shofar en sí, sino nos ordena en sí, Baruch Hashem, bendito sea Adonai, el sonido, escuchar, escuchar la voz del shofar, Baruch Hashem. Repito, Yom Kippur, la sexta festividad, Moed, encuentro santo, santa, la convocación, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, de nuestro pueblo israelí. Es una de las festividades de nuestro Elohim, que tiene 7 festividades
básicamente bíblicas escritas en la Torah, y también tenemos tenemos Purim y tenemos a Hanukkah, que lo celebramos también en el mes de calendario secular, diciembre. Bueno, vamos a hacer una tefilá, Baruch Hashem, una oración, para que Kadosh Baruch Hu nos dé el entendimiento y la sabiduría a través de su espíritu en esta enseñanza acerca del perdón, Baruch Hashem. Bendito eres Abba Kadosh, te damos toda la muchas gracias por tu bendición, por tu palabra. Activamos los malajines celestiales, tus ángeles protectores que nos guarden, y tu espíritu, Padre, que nos guíe a toda verdad. Te damos toda la gloria y toda la alabanza, Ruach Kodesh y Abba Kadosh, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú que has bendecido a las naciones y principalmente a tu pueblo Israel, que nos ha llamado a ser Kohanim, sacerdotes, Padre, de una nación santa, especial tesoro entre tus pueblos. Nos has llamado a guardar tu Torah y exaltar a tu Mashiach Yeshua, quien es nuestro Redentor. Bendito sea tú, Kadosh Baruch Hu, Abba Kadosh, que nos arrepentimos, nos humillamos delante de ti en víspera de este Yom Kippur, Yom HaKippurim. Abba Kadosh, abre el entendimiento de nuestro pueblo y principalmente circuncida nuestro corazón, Abba Kadosh, para poder escuchar Shomet, Abba Kadosh, escuchar tu voz, Abba Kadosh, y la voz de tu Ruach, Abba Kadosh. Todo lo decimos por los sepulcros, los méritos, en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bendito sea Adonai. Bueno, en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 4, quiero comenzar esta porción leyendo algo muy importante. Y dice así el libro de Marcos, Meir 1:4, dice, y bautizaba. La palabra bautizaba viene una palabra árabe, de un tipo de bautismo. En cambio, lo que está hablando Yohanan Hatevilá, Yohanan ben Zacarías, Juan, el libro de Zacarías, o el que predicaba la inmersión en agua, obviamente hablando de una tevilá. Una tevilá es una inmersión en agua para limpieza, ¿verdad? Y entonces Juan estaba en el desierto y predicaba el qué, un tipo de bautismo, un tipo de tevilá, un tipo de inmersión, pero dice que este tenía que ver con arrepentimiento para perdón de pecados. La misión importante de Yohanan Hatevilá, de Juan, era venir delante del Mashiach, abriendo los caminos, y le decía al pueblo que se arrepintieran, que cambiaran su mentalidad, que cambiaran sus conductas, que dejaran los pecados, las infracciones, y que se convirtieran al Mashiach. Número 1. Yohanan viene delante del Mashiach. Yohanan es un profeta, Juan es un profeta. La palabra lo declara así. ¿Cuál era la intención de Juan? Primeramente del cielo, que convoca a Juan para que predique este mensaje. La intención del cielo es el cambio del corazón del hombre. Dejar la dureza, cambiar el corazón, dejar la idolatría, dejar las infracciones a la ley, convertirse a Dios, volverse, retornar a Él. Eso es lo más importante de este mensaje. Que inclusive Yeshua, en Mateo 4, versos 16 y 17, también habla del arrepentimiento porque el reino de los cielos ha acercado, ha llegado. Ahora, no podemos decir que el mensaje de Juan ha culminado. Entonces, si el mensaje de Juan es un mensaje que continúa de arrepentimiento, y más que lo necesitamos en estos días, pues esto quiere decir que todavía el mensaje del arrepentimiento continúa. Si decimos que no podemos celebrar más Yom Kippur, bendito sea el Kadosh Baruch Hu por siempre, la eternidad, entonces no tenemos que tampoco predicar un mensaje de arrepentimiento. Así es. ¿Por qué Él ama? ¿Por qué? Porque si hay Yeshua hizo la expiación, pues no tenemos que predicar más mensaje de arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento va para las naciones, pero también va para el pueblo santo de Dios. Muchas veces los profetas, Dios mismo, hablando, le hablaba a los líderes. Los apóstoles dicen que el juicio comenzará primero por la casa, por los líderes. Yeshua se refirió mucho en su tiempo al liderazgo, y le habló mucho al liderazgo y le dijo que se arrepintieran. Nosotros sabemos como líderes, como obreros, como siervos del Eterno, que tenemos muchos errores y tenemos una lucha interna que tenemos que superarla.
Por lo tanto, el arrepentimiento es un trabajo, un ejercicio cotidiano que tenemos que hacer nosotros. No podemos echar a un lado este ejercicio espiritual de humillarnos y pedir perdón constantemente. De hecho, Yeshua nos enseñó una tefilá muy importante, una oración que aparece inclusive en Mateo capítulo 6, verso 12, cuando dice, y perdona nuestras deudas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Si Yom Kippur ya hubiera pasado y el cristianismo no tuviera que celebrar Yom Kippurín, siendo la casa de Efraín, las 10 tribus perdidas del norte, que tienen que recuperar su identidad y el lenguaje santo, entonces, ¿por qué no excluimos del Padre Nuestro el perdón? No lo puede excluir porque está en la palabra, por lo tanto está vigente, y también en esta tefilá, en esta oración que Yeshua, nuestro Rabí Hakadosh, nuestro Maestro Santo, nos está enseñando, tiene que ver con Yom Kippur. Esta estrofa de perdona nuestros pecados está conectado 100% con Yom Kippurín, con el día de la expiación. Un tiempo, cuando yo fui a una cárcel a predicar, encontré allí a un reverendo de una iglesia bautista. En el momento del receso, después de haber estado enseñando yo la palabra, esto hace más de 4 años, a personas que tenían una conducta, que estaban convirtiendo su corazón al Señor, yo le enseñé la fiesta a este reverendo que tiene un ministerio bastante grande y que lleva muchos años. Le hablé de las fiestas. Él me dijo que él le gustaba mucho y que no entendía por qué el concilio, es de origen americano, no estaban celebrando la festividad si la palabra dice que es estatuto perpetuo. Entonces yo le decía, pero mientras ustedes estén sujetos a un concilio y no a Dios, al Padre Eterno, a Adonai, pues van a tener muchos problemas. Pero Yeshua no apareció para esclavizar, sino para hacernos libres. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que están esclavas todavía, aún siendo cristianos? Están sujetos, no estoy hablando que estén sujetos a líderes, pero están sujetos a personas que están lamentablemente esclavas en sus mentes todavía, aunque sean cristianos, de muchas teorías, dogmas o doctrinas que el mismo Dios no enseñó. Dios que no enseñó eso. En Levítico 4:20 habla de Yom Kippur. Vayamos al libro de Vayikra, capítulo 4, a ver qué dice el libro. En Levítico 4, relacionado con Yom Kippur también, dice así la santa palabra del Eterno, bendito es el Kadosh. Dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Dios siempre ha sido un Dios de perdón. Amén. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Lama, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de perdón. Dios no cambia. Su nombre no cambia. No tiene sombra, no tiene variación. Lamentablemente, en el tiempo de hoy, ha habido muchas doctrinas, teorías que hacen que Dios ha cambiado. Hay muchas doctrinas que dicen que Yehová Faith, el Dios del Tanakh o del Antiguo Testamento, ha cambiado de nombre. Pero Dios no cambia de nombre. El mismo Dios que se le presentó a Abraham con el mismo nombre y que envió a Moisés a Egipto a liberarlo, y el mismo que habla a través del profeta Joel, diciendo, y el que invocara este nombre será salvo, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, es el mismo que continúa por siempre. La idea de un Mashiach, Yeshua, es completamente 100% bíblico, y Mashiach tiene su rol de redención en la creación de Dios. Más tarde hablaremos del rol del Mashiach. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Amén. Primeramente tenemos que entender esto. Bendito sea Adonai. ¿Quién es el que escoge un cordero para expiación? Nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, Mashiach no es el Padre Celestial. Mashiach es Mashiach. Y el Padre es el Padre. Mashiach es Shiloh, el enviado. Si Él ha sido enviado, alguien lo envió, porque nadie se envía a sí mismo. Una de las características del Mashiach es la verdadera humildad de Él. El Mashiach nos mostró el camino al Padre y vino a redimirnos de la humanidad.
Por eso la alabanza, él mismo lo dice en Juan 4, verso 23 en adelante. Mi Padre anda buscando adoradores que lo adoren a él en espíritu y en verdad. Una de las funciones del Mashiach era revelar el carácter de amor del Padre Misericordia. El Mashiach es el personaje más céntrico, protagonista, histórico, fundamental de toda la historia de la tierra. Amén. El Mashiach es la imagen invisible del Dios Todopoderoso. Amén. Dios cuyo nadie tiene acceso excepto el Mashiach, que está con él desde la eternidad. El Mashiach ha estado con el Padre en la eternidad. El libro de Juan capítulo 17, a partir del verso 1 en adelante, dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios que existe y a tu Mashiach, quien tú has enviado a la tierra. Ahora, Padre, yo te pido que tú me glorifiques con aquella gloria que tuve contigo desde el principio. Amén. Cuando Mashiach está en el jardín, en el río Jordán, bautizándose, el Padre, ¿qué dice? Siempre cuando el Padre ve a un hijo que es obediente, tiene complacencia de él. Amén. En el judaísmo, en la cultura hebrea, una persona que es hacedor de la Torá, el Padre lo llama como alguien obediente y que se complace en él. Hasta el tiempo del propio Mashiach, nadie tenía ese estatuto, esa originalidad del Mashiach de poder guardar, cumplir y someterse realmente a la voluntad estricta del Padre y a sus leyes. ¿Quién lo hizo? El Mashiach. Por eso entonces sale un acorde de los shamáis, una voz del cielo, y dice: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Cuál es la complacencia? Que él está sujeto a mí y él hará todo lo que yo le mando. Amén. Esa palabra está en el libro de Samuel, capítulo 2 de Samuel, capítulo 7, cuando el mismo Hashem le está hablando a David, y no es por menos que Mateo 1.1 dice que Yeshua es el hijo de David, y le está diciendo: alguien va a heredar tu trono. Y obviamente no es Salomón, aunque Salomón heredó el trono de David, no es permanente. Pero sí el del Mashiach Yeshua. Lama, guay, ¿por qué? Porque el Mashiach Yeshua dice: este heredará tu trono eternamente y para siempre. Amén. Bendito sea el Kadosh Baruch. Entonces, el Mashiach tiene un rol muy importante desde ante la creación, en la creación y después de la creación. Amén. Inclusive el libro de 1 Corintios 15, verso 24 dice que al final de todo el reino milenial, Él entregará el reino a su amado Padre. Porque hay una confusión muy grande en el cristianismo, y a mis amados cristianos les hablo con el corazón. En ninguna manera yo estoy negando al Mashiach, no va a ser que le vaya a pasar por la mente a alguien. Al contrario, Juan el apóstol dice: ¿quién es el anticristo? Dice: el que niega al Padre y a su Hijo. Ese es el anti-Mashiach. Pero reconocer que el Padre es el Padre y que Yeshua es el Mashiach no es del anticristo. Al contrario, es de Elohim. Dos personas dan una revelación muy importante de quién es el Mashiach. Uno es Natanael, Juan capítulo 1, verso 43-44, y el otro está en Matías, Mateo 16, verso 16. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, algunos de los profetas. Pero Pedro, él era el ágil de la clase. Yo tengo la respuesta. Tú eres el Mashiach, el ungido por Dios. Tú eres el hijo de Elohim. Bien, Simón Kefa. Eso te lo ha revelado ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Natanael lo vio, lo impresionó, le dijo: oh, he aquí el Mashiach, el ungido de Dios, el rey, el Melech Israel, el rey de Israel. Yeshua es el rey número 40 de Israel. Y no entra otro rey más en Israel, es él. Ahora, ¿por qué Yeshua es llamado Dios? Porque el significado de la palabra Dios, Eloah o Elohim, en la interpretación hebrea, es alguien que asume el rol como rey y como juez. Por ejemplo, Moshe fue un tipo de Dios. Hashem le dice a Moshe: y tú serás, en mi lugar, tú serás Dios delante del faraón. Yo te daré esa autoridad. Nadie tiene mayor autoridad, excepto Yeshua, que la recibe del propio Padre. Si el Padre te da esa autoridad, bendito sea Adonai. El Padre le dio toda la autoridad a Mashiach. Mashiach dice: excepto mi Padre, yo tengo la autoridad. Eso lo vemos en una representación del nivel Sot, partes del hebreo,
cuando el propio faraón le dice a Joseph, el hijo de Jacob, le dice, excepto mí, tú serás el que gobernará todo Egipto. ¿Qué le dijo el padre a Yeshua? Excepto mí, tú gobernarás todas las cosas que yo te doy, tanto en los cielos como en la tierra. Ya sabemos que Mashiach en la primera venida es llamado el Mashiach Ben Yosef. ¿Por qué? El sufriente. Porque Joseph sufrió y él es llamado, según Isaías 53, el sufriente. De hecho, en Yom Kippur nosotros hablamos de Isaías 53, hablamos del libro de Jonás y hablamos también del libro de la carta de los Yahudim, el libro de los Hebreos. Yeshua es el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Miren esto. Yeshua mismo, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, hablando, y bendito sea el Kadosh Baruj Hu porque yo amo a Mashiach, está en mi corazón, así que espero que nadie vaya a malinterpretar las enseñanzas que estoy dando, porque lo que más bien estoy aclarando. Ahora, yo no tengo ningún problema, o no es mi culpa, de que las personas le han infiltrado un casete en la mente diciendo que el Mashiach es todo. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Porque llegó el tiempo de nosotros poder aclarar. El mismo Mashiach nos está aclarando todo. Lama, why, ¿por qué? Gálatas 4:6 lo dice. En el libro de Gálatas 4:6 dice, por cuanto envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu de su Hijo. Cuando tú dices, Abba, tú tienes el Espíritu del Mashiach, porque el Mashiach en el huerto de Getsemaní, ¿con quién oró? ¿O le mintió a los discípulos? Si él fuera el mismo, el Dios Padre, el mismo Eloah, entonces estaría mintiendo, pero sabemos que Yeshua no miente y no hubo engaño en su boca, así que Dios nos ampare de eso y que se lleve eso bien lejos de nosotros, porque Dios no miente y eso no estará en mi boca tampoco. Baruch Hashem. Sabemos que en el huerto de Getsemaní él está hablando con el Padre. En el madero, cuando está muriendo, ¿con quién está hablando? Con el Padre. Y siempre hablaba con el Padre. Cuando él se retiraba a orar, ¿con quién hablaba? Con el Padre. El Padre siempre ha estado presente, el Padre de la creación. De hecho, miren esta frase. Yohanan Hatevilá dice en Juan 1:29, he aquí el Pesaj, el Cordero que quita el pecado del mundo. O mejor dicho, he aquí el Pesaj de Dios, el Cordero de Elohim. Esto es muy importante. Yeshua en todo tiempo enseñó la amabilidad, la misericordia y el amor del Padre. Que ha hecho el cristianismo se ha ido completo hacia donde está el Mashiach. Ahora, no hay ningún problema en los cielos, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, con el permiso del cielo, bendito sea su nombre, de que haya algún tipo de competencia, porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y quien ama al Hijo, el Padre se siente agradecido. De igual manera, el Hijo se siente agradecido con quien ama al Padre. Esa competencia puede existir entre nosotros que somos imperfectos en la tierra. Cuando, por ejemplo, un padre de familia ama a todos sus hijos, pero entre los hermanos siempre hay alguna indiferencia, algún tipo de competencia. Eso no existe en la creación y bendito sea en la unicidad, bendito sea el Eterno de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Por favor, pueden preguntar libremente en esta enseñanza sin ningún tipo de pena ni de nada porque estamos aquí para enseñar. Pero yo no puedo quebrantar la escritura. Yo tengo temor de los Shammai, de los cielos. Yeshua dijo, el Espíritu dijo, hay del que agrega o quita estas palabras. Yo sigo la enseñanza del Mashiach. Y el Mashiach dice bien claro quién es el Padre. Ahora, ¿qué dice el Mashiach? ¿Qué dice la escritura? Que Yeshua está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Entonces, Yeshua es un abogado, bendito sea el Eterno. ¿Irá delante de quién? De un juez. Iremos a una corte. Él nos defenderá. Amén. Todos lo entendemos. Ahora, vamos a regresar otra vez a Yom Kippur. Estamos llevando de la mano el sacrificio de Kadosh Baruj Hu. Yuhei Bafek dijo, yo voy a proveer un cordero. Eso está en Isaías 53, verso 6. Yo mismo, y yo voy a cargar en él el pecado de todos el pueblo. De hecho, en el libro de Matías 1:21, antes que el propio Mashiach tabernaculizara o viniera a ser morada en un cuerpo, el ángel Gabriel, el malach Gabriel, se le acerca a Miriam, la madre del Mashiach. Y le dice Matías 1:21, Mateo 1:21, lo siguiente. El santo ser que nacerá de ti se llamará Yeshua, porque él salvará a su pueblo sus pecados. ¿Cómo? ¿Cómo?
está proveyendo el Cordero. En todo momento los apóstoles y los profetas lo están diciendo. Como Dios mismo, que ningún hombre lo puede ver, puede proveer salvación. El único que puede dar a conocer esa gloria majestuosa tiene que ser el Hijo que está con él desde el principio. Y la Escritura lo comprueba, lo dice, ya dije, hablé de Juan 17, versión adelante. Ahora, Shema Israel, Deuteronomio 6:4, el hall de la fama, el verso más importante. Una persona hablando conmigo me dijo, si hay un solo Dios, entonces ¿qué hacemos? ¿Cuál es el rol del Mashiach? Le digo, está bien claro el rol del Mashiach. Ustedes se han cerrado mucho. El Mashiach es el Mashiach. Y Yuheba fe y Yuheba fe. No sé por qué se han encerrado tanto. El Mashiach es la máxima autoridad después del Padre en los cielos y en la tierra. Tiene el poder para traer paz a la tierra. Él dice, yo mismo me puedo quitar la vida y yo mismo la puedo tomar. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. El Padre se la dio. El Padre se agradó de Él. Imagínese usted. Ok. El Padre le dio el power, el poder. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay problema. Baruch Hashem, bendito sea Adonai. Usted tiene una compañía grande, maneja millones de dólares. Un padre y un hijo están manejando la empresa, una empresa multimillonaria en el mundo entero, la más grande del mundo. Viene alguien a cobrar un cheque, el padre no está, pero está el hijo. El hijo dice, yo puedo firmar el cheque, 2 millones de dólares, yo firmo. Coge el cheque tiene valor, cóbrame. Tengo un problema, ¿cuál es el problema? Háblame a mí. Yo quiero hablar con su papá, mi papá no está, pero usted puede hablar conmigo, ¿cuál es el problema? Nosotros lo podemos resolver. O viceversa. Llegó alguien a la empresa y viene alguien a ver al hijo. ¿Cómo está, señor? Vengo a ver su hijo, que hablé con él por teléfono y quedé que me iba a dar X cantidad de cosas. Yo quedé a hablar con él. Mi hijo te aprobó esto, está bien, no hay problema. Yo lo apruebo, si mi hijo lo aprobó, yo lo apruebo. Es más, yo tengo una compañía y yo me he topado con estos casos. Me he encontrado muchas compañías donde el padre y el hijo son los que dirigen la compañía. Y yo he escuchado estas palabras. Si mi hijo lo dijo, paguen. Si mi hijo lo dijo, háganlo. Y he llegado a lugares también donde no ha estado el padre, que es el dueño del negocio, y el hijo está. Mi papá lo dijo, hágalo. Píntelo, haga lo que dijo mi papá. No hay ningún problema. Es fácil. Entonces, Yom Kippur es extraordinario. Yom Kippur nos muestra el Mashiach. ¿Cómo? Cuando Abraham, Génesis 22, va a subir a sacrificar a su hijo Isaac, fíjate, dice tu único, pero Abraham tuvo más hijos. Abraham inclusive no tuvo a Isaac y Ismael, tuvo más hijos, pero en ese momento tiene a Isaac e Ismael. Isaac le hace una pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero? Dice, Adonai Jireh, Adonai proveerá. El espíritu profético estaba habitando en Abraham. Abraham podía sentir, palpar, hasta inclusive decir, al Dios que le sirva un Dios de resurrección. En caso de que muriera mi hijo, Él lo puede resucitar. Pero todos sabemos que en medio del sacrificio se presenta un animal. Según dicen nuestros sabios, el lugar donde está sería el templo más tarde donde traen los sacrificios animales. Abraham sacrifica el animal en vez de Isaac. Todos sabemos la representación que tiene este animal con el Mashiach. ¿Por qué? Porque estos animales, según la introducción del sistema arónico, iban a expiar los pecados. Y el Eterno, según leí en Levíticos 4:20, dice que será perdonado. Ahora, en el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 4, dice entonces el autor de la carta a los Hebreos, a los Yahudim, que dice que los animales no podían quitar el pecado.
Entonces, hay una gran diferencia entre perdonar y otra, quitar pecado. El hecho de que Dios te perdone, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, Dios perdona la ofensa, pero el pecado continúa. Alguien tenía que remover ese pecado. ¿Cómo ponemos ese ejemplo de Levítico y lo trasladamos al 2013 donde nos encontramos? Vamos a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, cuando metes un error, una infracción de la ley, y lo registra un expediente. Están los expedientes estatales y los expedientes federales. Comete un error, robó, hizo algo, se confundió, porque hay gente que tiene los expedientes manchados, así por confusión, y se lo van a la policía. Cuando te va a la policía, aunque te lleven arrestado, aunque tú eres la persona incorrecta, no es la persona del delito, ya aparece registrada para siempre. Pero aunque cometiste el error, vas, te registras, vas a la corte, sales libre. Te quitamos los cargos, saliste libre, 10 horas de trabajo voluntario, te removemos la sentencia, pero no te la removemos del expediente federal, pero sí del estatal. El récord continúa ahí. ¿Quién me va a quitar el récord del federal? Según algunos, toma hasta 20 o 30 años en que lo quite, y según otros dice que eso siempre quedará ahí. ¿Qué sucedería? Vamos a llevarlo otra vez al tabernáculo del desierto. El sacrificio de animales removía el pecado, el estatal, pero no el federal. Es decir, el expediente, aunque era perdonado, la marca del pecado continuaba. Alguien tenía que remover aquello que estaba oculto. Entonces dice el apóstol Pablo, lean en el libro Hebreos, capítulo 10, verso 4, dice que la sangre de los machos y los toros, de la sangre de los machos cabríos y los toros, no podía quitar el pecado, excepto el sacrificio del Hijo de Elohim. ¿Quién es el Mashiach? El Mashiach es lo que Dios ha provisto para traer paz a la humanidad, amén, perdón, restauración y redención. O los 4 puntos que aparecen en Éxodo 6:6 cuando Hashem va a liberar por medio de Moshe al pueblo de Israel de Egipto. Egipto es el mundo, es el sistema de la esclavitud. Yo los libraré, los redimiré, lo haré libre. Saqué con manos poderosas. Los salvaré. Y los sacaré y los introduciré a la tierra prometida. Amén. El nombre de Elohim no cambia, ni él tiene sombra de variación. ¿Quién es el Mashiach? Please, bebakashá. Bebakashá, por favor. Tishma, escuchen. Si alguien ha habido humilde en esta tierra, ha sido Yeshua. Yeshua es un verdadero rabino. Amén. Sus enseñanzas nos dicen. Son todos rabinos que estudian los mensajes. Si algún rabino quiere estudiar los evangelios, se va a dar cuenta que las enseñanzas de Yeshua son reales. Lo que pasa es que el Mashiach Yeshua, mucho del liderazgo de aquel tiempo no lo entendió, porque él también, escuchen esto, él también confrontó muchas halajá o leyes rabínicas, no leyes por el Padre, que habían puesto, y entonces confrontó ese tipo de leyes. Por ejemplo, no son leyes del Padre, sino son leyes puestas por un concilio para proteger o poner un cerco alrededor de la Torah y así poder de alguna manera aislar cualquier cosa que pudiera el pueblo llegar a quebrantar. Por ejemplo, si nosotros con la mentalidad de hebreo estudiamos o analizamos esto,
el Mashiach era el que traía la interpretación correcta de la Torah. Entonces, para aquellos que lo recibieron, pudieron entender la revelación de la Torah. Los que no lo entendieron dijeron, bueno, él no es Mashiach, entonces continuamos con el cerco de la Torah, con el cerco alrededor de la Torah. Por ejemplo, uno de esos cercos de interpretación de la Torah para que las personas no quebrantaran el Shabbat era, no se puede hacer sanidad en el Shabbat, o no se puede salir tantas millas fuera de la ciudad. Entonces, por ejemplo, algunas confrontaciones que ven entre Mashiach y un liderazgo era, el Mashiach decía, ¿por qué en Shabbat, que es el día que Hashem lo llama delicia, no puede una persona ser sana? Si el Shabbat es gozo, simjá, gozo, ¿por qué los demás van a estar gozosos y una persona que está enferma no puede recibir sanidad? ¿No sería que en el Shabbat la persona pudiera recibir sanidad? Amén, para que libertad. Todos estuviéramos entonces contentos? Amén. ¿No es ella hija de Abraham? Amén. ¿No merece sanidad? Amén. Amén. Entonces, era un concepto de algunas halajá o conceptos rabínicos, amén, pero que habían las personas puesto al pueblo, repito, la mejor intención de ellos era de que el pueblo pudiera cumplir con las halajot, con las leyes de ellos, y así no estropear o no malinterpretar la Torah, pero por otro lado era un yugo pesado. ¿Qué sucedió en el tiempo de hoy? Las personas no se han no han podido encontrarse con sus raíces, no han podido descubrir la cultura hebrea, no han podido realmente escudriñar qué pasó desde hace 2000 años hasta acá. Entonces no estudian realmente todos los conceptos, la historia de lo que sucedió, la casa de Shammai, la casa de Hillel. Ellos eran personas que tenían autoridades para manejar ciertas cosas, algunos eran más estrictos, otros no. Pero lo que sí no se puede violar, ni se puede cambiar, ni se puede quitar son las leyes del Padre. Las halajot, las leyes de los concilios rabínicos que se manejaban en Jerusalén, que no está mal porque de alguna manera, bendito sea Adonai, trae orden y así evitan que la gente pueda quebrantar ciertas leyes, pero por otro lado están, bueno, las personas que sobrecargan al pueblo. El Mashiach llegó y empezó a dar ciertas o a interpretar correctamente la Torah. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Se puede hacer sanidad, se puede hacer sanidad. Hasta en un momento lo criticaron porque comió y él dijo, nuestro Melech David, rey David, cuando tuvo hambre entró al Mishkan, entró al Makon Kadosh, al lugar santo y comió pan y nadie le dijo nada. Entonces, Yeshua conocía completamente la Torah, el Tanakh, los libros proféticos, tenía espíritu y profecía. De hecho, el Mashiach y tiene la habilidad de leer el corazón del pueblo. Por una de las características que se conocía el Mashiach, la habilidad de escudriñar y leer el corazón de un ser humano. También la circuncisión en el octavo día, no se caía el sábado. Exacto. Ahora, alguien que me busca, Marvin me busca Lucas 1.77, Jesús Riga me busca Lucas 24.47, Carmen López me busca Hechos 2.38, Úrsula me busca Hechos 5.31, Juan me busca Hechos 10.43. Después que me lean eso, vamos a leer Colosenses 1.14. A ver qué nos dicen las palabras de Yom Kippur. Estamos hablando de Yom Kippur. Y eso sí, regresando al tema otra vez. Una de las cosas que nos enseñó nuestro Kadosh Mashiach, Yeshua, era el perdón. Él dice y nos enseña, ¿de qué sirve traer una ofrenda al altar si no nos hemos perdonado unos a otros? Si tienes problemas con tu hermano, tienes conflicto con tu hermano, tu ofrenda no va a tener la eficacia, ¿verdad?, que debe tener si tú amas a tu hermano y están todos de verdad unidos y se aman. Eso es parte, cuando se habla del perdón, del arrepentimiento, y cuando se habla más que todo de la expiación, estamos conectados con Yom HaKippur, el día de la expiación, el día
donde realmente el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, entraba al Kadosh, al Makon HaKadoshim, al lugar santísimo, y se presentaba él como el líder, el máximo representante del pueblo israelí, de todos los sacerdotes, de todos los Kohanim, delante de la gloria de Hashem, para hacer expiación. El Cohen Agadol, por él mismo y por el pueblo. Es decir, el Cohen Agadol debía prepararse para eso. Debería tener una vida realmente santa, transparente. Entonces era el día que se presentaba el Cohen Agadol delante del trono del Padre. Se presentaba en el Makon HaKadoshim y hacía realmente la expiación. Después hablaremos todo lo que sucedía en el Makon, en el lugar santísimo. Lo cierto es que el pueblo esperaba que Hashem perdonara los pecados. Entonces, ¿Hashem perdonaba? Sí. Hashem perdonaba. La Torah dice que Él perdonaba. Los salmos dicen que Él perdona. Porque tú eres quien perdona todas mis iniquidades, quien sana todas mis dolencias. La Torah dice que Él es un perdonador. Entonces, no podemos decir que Hashem ahora es perdonador, que antes no era perdonador. Hashem perdona. Amén. Cuando el becerro de oro, ahí vemos la gracia de Hashem. Idolatría. Hashem perdonó, no perdonó. Hashem perdonaba. Hashem perdona. Porque para siempre su misericordia. De hecho, toda la enseñanza que para siempre su misericordia, para siempre su misericordia, eso sale del Tanakh, de los salmos. Amén. El rey David mostró la misericordia de Hashem. Hechos capítulo 15, los apóstoles dicen, tanto ellos, ¿quién ellos? Nuestros padres, nuestros abot, nuestros padres, fueron salvos por gracia, por Jesús, por misericordia, por la benevolencia de Hashem, como nosotros también. Amén. Baruch Hashem. Entonces, tenemos que entender el rol del Mashiach en el tiempo que vino y en el tiempo que vendrá. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Porque el Mashiach viene como el hijo Ben Yosef, el siervo sufriente, por la segunda venida viene como el hijo de David, que trae orden y paz a la tierra. Establecerá su reino para siempre. Amén. Vamos a ver qué dice allí Lucas 1:77. En voz alta, por favor. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, que es el perdón de sus pecados. Eso que está hablando Lucas 1:77 dice, para traer conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Cómo dice ahí? Léalo otra vez. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, que es el perdón de sus pecados. Conocimiento de salvación a su pueblo, que es el perdón de los pecados. Uno, tienes que tener conocimiento de qué es salvación y qué es perdón. Dice, Él va a traer el conocimiento de lo que es salvación a través del perdón de los pecados. Eso no es cualquier verso. Es un verso bastante profundo. Pero también es fácil de entender. Vamos a leer Lucas 24:47. Ya Él resucitó y ahora está dando instrucciones. ¿Qué dice Lucas 24:47? Jesús. La próxima es la hermana Hechos 2:38. ¿Qué dice? ¿Usted lo tiene ya? Sí. Amén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicara, ¿verdad? En todas las naciones, en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde Él muere y donde Él resucita. O más bien donde el Padre lo resucita, conforme a Romanos 8:11. Y la Escritura lo dice, en Romanos 10, versos 9 y 10 también. Y dice, en su nombre, porque el templo está en pie.
El templo continuó 70 años más tarde en pie. No fueron 2 años, no fueron 3 años, fueron 70 años. Amén. La gente continuaba yendo al templo buscando el perdón. Pero ya Yeshua había ascendido a los cielos. Entonces, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? Esto es una revelación de los cielos. Esto se llama justificación a través del Mashiach. Amén. Esta era la pelea grande que tenían los apóstolos, los Shaliachim. Por ejemplo, usted venía al conocimiento de la sabiduría, la revelación de que Mashiach es el Cordero de Elohim, que Él pagó por tus pecados, pero después te ve en el templo trayendo los animales para hacer la expiación. Entonces ya habían confrontaciones. Si ya tú has sido salvo, porque ya tú has confesado que Yeshua es tu Redentor, ¿ahora qué tú haces aquí? Porque continúan fallando. ¿Me puedo explicar en esta? Amén. Amén. Es decir, Hashem ha provisto un cordero que es su propio hijo, como dice el libro de Yohanan Juan 3:16. De tal manera amó Elohim al mundo que entregó a su hijo. ¿Que entregó a quién? A su hijo. El Padre lo entregó. No violen ese verso nunca. No dice, de tal manera amó Mashiach al mundo que Mashiach mismo se entregó, sino que de tal manera amó Elohim al mundo que entregó a su hijo, Amén. 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 para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es su gran amor que nos amó a través del Hijo. Y como dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versos 2 y 3, dice, en otros tiempos nos hablaba por boca de los profetas, pero en estos tiempos el Padre nos ha hablado a través de su Hijo. Amén. Aleluya. Es algo extraordinario. Amén. Aleluya. So, el rol del Mashiach lo tenemos bien claro. ¿Es el Mashiach preexistente? Es decir, existía antes de él venir a vivir en un cuerpo. Yo sí lo creo. La Escritura lo dice. Amén. Amén. Él lo dice y por eso yo lo creo. Amén. Y de eso no tenemos nosotros ningún tipo de duda. No, él estaba con el Padre. Claro que sí. Amén. ¿Me explico lo que quiero decir? Amén. Amén. Recuerden, Mashiach es un juez. Yo el intercesor. El Mashiach tiene una autoridad exclusiva. Inclusive, una vez, hace años, yo vi un video de una señora que según ella dice que murió y subió a los cielos y que Yeshua le habló y le mostró varias cosas. Y le voy a hacer corto este testimonio. Al final ella dice que ve una luz muy fuerte, muy intensa, y ella le pregunta a Yeshua, y esa luz, dice, ese es el trono de mi Padre. Claro que sí. Pero ahí nadie puede entrar. Entonces, en la revelación del Espíritu, ella misma está diciendo que Yeshua mismo le está diciendo, ese es el trono de mi Padre. Y la Escritura dice que ahí está el trono de su Padre. Amén. Aleluya. Y la Escritura dice que él está sentado a la diestra, a la derecha del Padre. Amén. Amén. So, yo realmente sigo las instrucciones que da la Escritura. Yo no la cambio. Está a la diestra del Padre, está a la diestra del Padre. Amén. ¿Es el Hijo de Dios? Es el Hijo de Dios. Amén. ¿Es el Mashiach, el Mesías? Amén, Salvador, amén. ¿es el Mesías Amén, Salvador del amén, mundo? amén. Aleluya. Que si lo confiesan, confieso. Amén. Yo sigo las instrucciones, yo no voy a hacer juego de palabras. Yo no puedo venir a enseñarle a un grupo de personas a decirle, ok, él dice aquí esto, pero en realidad es esto, otro. No, porque allá estoy cambiando la Escritura. Yo no puedo hacer ese juego. No, porque en el texto del nivel de interpretación de la hermenéutico, en el nivel so o en el nivel esto, él es el mismo. No, yo creo que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz y Dios habla claro. Amén. Y Dios lo expresó y el Mashiach es un buen maestro y está enseñando bien claro. Aleluya. Repetimos, regresamos a Yom Kippur. Uno, debemos perdonarnos uno a otro. ¿Qué dice el Padre nuestro que estás en el cielo? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Hagas tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan nuestro cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden.
Es un deber de nosotros perdonar a nuestro prójimo, Así es. aquellos que nos han herido, porque a veces nosotros le apuntamos el dedo a los hermanos, Así es. y tú debes dinero, y tú no haces aquello, y tú haces, no, pero nosotros también debemos dinero, y también nosotros hacemos cosas malas. Claro. Debemos autoevaluarnos nosotros también Y cuando internamente. apuntamos los otros Son. dedos, nos apuntan a nosotros. Es lo que yo le estoy diciendo. Debemos decir a Hashem, queremos circuncidar nuestro corazón. Eso es lo más importante. La circuncisión de la carne es importante, pero si no hay una circuncisión genuina del corazón, ¿de qué nos sirve lo otro? Es lo que dice Hashem, es lo que dice el Eterno, es lo que dicen los apóstoles y es lo que dice el Mashiach. Si tú no logras amar a tu Padre Celestial con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, como a tu prójimo, entonces lo demás que tú puedas hacer no te va a servir. Porque estos dos son los más importantes que existen para luego cumplir. ¿De qué me sirve guardar el Shabbat si yo no amo a mi hermano? ¿De qué me sirve hacer, no murmurar si no amo a Elohim? Entonces, por amor a Elohim no voy a murmurar. Por amor a Elohim voy a amar a mi prójimo. Ahora hay mandamientos como por ejemplo guardar la festividad. Guardar la festividad tiene que ver con el amor al Padre. Amén. ¿Me explico? Obediencia. Porque si tú dices, ok, yo he cumplido toda la ley, amando a Dios y amando a mi prójimo, pero no guardo la fiesta, hay un problema aquí, pierde las revelaciones. El Mashiach es revelado a través de las fiestas del Padre. Todos los hechos históricos en la tierra han sido a través de la festividad, las Moadim, los encuentros, las santas convocaciones del Padre que ha dado. En Levítico 23 tenemos un ejemplo de su fiesta. Entonces, yo amo al Padre, amo a un prójimo, pero no tengo revelación y conocimiento de qué son las festividades, de qué son el Shabbat, de qué son las leyes, de qué son las leyes del kashrut, de los alimentos dietéticos, muchas leyes como los jornaleros, leyes de justicia que están. Todo lo que está en las cortes de justicia está en la Torá. Por ejemplo, usted puede amar a Elohim con todo tu corazón y puede amar a su prójimo. Pero si no conoces la ley del Eterno y eres un empresario y tienes un trabajador y te trabajas 5 días y tú te demoras 5 en pagarle, aunque tú lo ames, estás violando una ley. La ama, ¿por qué? Porque la Torah dice, cuando un jornalero, un trabajador trabaje contigo, tú tienes que pagarle el mismo día. Al no ser que hagan un convenio y bueno, y tú le trabajas los 5 días, o le pagas los 5 días, o le pagas los 10 días. Pero como yo sé que estoy haciendo bien, como estoy haciendo mal. Como un empresario tiene mucho dinero y el jornalero está trabajando porque necesita el dinero, entonces si él piensa con la mentalidad de él se cree que todo el mundo está igual que él, que todo el mundo tiene dinero, que el jornalero tiene mucho dinero en la casa y que no necesita para la renta ni comida. El jornalero está allí porque necesita comida, porque necesita pagar, porque quizás tiene 5 cuentas pendientes que pagar y está orándole a Dios para que le pague. Entonces, ¿cómo sabe que tiene que pagarle? La Torah dice, no tarde en pagarle, paga. Hay que pagar. ¿Por qué se van a la Corte de Justicia? La Torah lo dice. Muchas personas hacen demanda de los empresarios que no quieren pagar. No tienen temor del cielo. La Torah es instructiva, es enseñable y es guía. Amén. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas. Vamos a ver, próximo verso, Hechos 2:38. Kefa les dijo, arrepiéntanse, vuélvanse a la Torá y sumérjanse en agua cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibirán los dones de Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Recuérdense que en Hechos capítulo 2 ha pasado la festividad de Pentecostés, se llama Shavuot, la cuarta fiesta. La quinta fiesta es Yom Teruah, un tipo de arrepentimiento, y la sexta fiesta, que viene 10 días después de Yom Teruah, es Yom Kippur. ¿Me explico lo que quiero decir? Bendito sea el Kadosh Baruj. ¿Cómo podemos reconectarnos con el Padre? Una de las cosas que vino el Mashiach fue reconciliarnos con el Padre. Los apóstoles tienen una misión importante. Dice el Shaul, a nosotros se nos ha ido encomendado el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a través del Hijo al hombre con Dios. ¿Cómo lo hacemos? El Mashiach pagó un precio, derramó su bendita sangre, ha resucitado, señal de que es el Mashiach. ¿Cómo sabemos que Yeshua es el Mashiach? Resucitó. Si el Mashiach no hubiera resucitado, nada le hubiera pasado. ¿Qué dijo Gamaliel? Si esto es un invento de este grupo que está predicando aquí en Jerusalén,
pues nada va a pasar. Si aquí se han levantado ya varios grupos así y no van a ningún lugar. Si esta obra es de Dios, nadie la va a detener. Esto va a seguir creciendo. Amén, amén. Baruch Hashem. Y estamos creciendo. Amén, amén, amén. Baruch Hashem. Ahora, esto no se trata de una secta, esto no se trata de una competencia, esto se trata de algo más que eso. Amén. No es que cuántos islámicos hay, o cuántos cristianos hay, o cuántos católicos hay, o cuántos mesiánicos hay, o cuántos judíos hay. Esto no es una competencia de grupos. ¿Quién es el que más grupos gente tiene? Esto es una obra de restauración, de que el Hijo de Elohim, creador de los chamán, de los cielos y la tierra, ha descendido, habitó con nosotros, anunciado por boca de los profetas, como está en Hechos 3:21, para perdón, para reconciliación, para cualquier tipo de religión que quiera salvar su alma, que quiera sanarse, que quiera tener, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, vida eterna, una relación con el Padre bendito del cielo a través del Mashiach Yeshua, nuestro Maestro, nuestro Redentor, nuestro Salvador, que Yeshua está en nuestros corazones. Amén. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu, Aleluya. pueda vivir una vida, no de religión, sino una vida de relación. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Otro pasaje tenemos ahí, Úrsula, Hechos 5:35 5:31. a 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Otra vez, ¿a quién está? Mashiach Yeshua, nuestro Mesías Yeshua, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Aleluya. ¿Quién es Yeshua llamado también entre sus atributos? El Sahar Shalom, el príncipe de paz, el redentor. Uno de los nombres, la traducción de Yeshua es Salvador, redentor. Ahí está. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Por qué? Sumo sacerdote, expiación. Es el Cordero. Murió. Su sangre está haciendo expiación por los perdones de los pecados. Si tú vienes a esta revelación, tú tienes perdón en Él. Juan 1, primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál era el objetivo de los sacrificios en el tabernáculo, en el Mishkan? ¿Cuál era el objetivo? Tratar de limpiar, expiar los pecados cometidos. ¿Qué son pecados? Infracciones hacia las leyes. Pero tampoco podemos decir, no hay que guardar más leyes, ya Yeshua nos hizo libres, ya no estábamos bajo el yugo de la esclavitud, ya no tenemos, que nos hizo libres, ya ahora podemos hacer lo que querramos. No. Esto es un reino de orden. Más que hay que hacerlo. Entonces, estamos nosotros sujetos al orden. Amén. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué a este país la gente le gusta venir a vivir? Porque este es un país que al menos se practican las leyes. Quizás no en todo el sentido, pero al menos es uno de los países que más se asemeja o más se acerca a cumplir las leyes. Y por eso la gente se siente aquí confiado. ¿Por qué? Porque es un país de ley. Se llevan a cabo las leyes. Y por eso la gente se siente más tranquilo. Fíjate entonces que el vivir bajo las leyes de un lugar trae paz y trae felicidad. Amén. Si tú estás en un vecindario donde dice, este vecindario 24 horas es patrocinado o vigilado por la policía, usted se siente confiado. ¿Quién es la policía? La ley. ¿Qué sucede? La gente se siente confiado. Si usted está en un vecindario, este vecindario no tiene ni perro, ni policía, ni tiene nada, aquí puede entrar, hacer lo que quiera. ¿Quién quiere sentirse feliz? No, yo no vivo ahí. En la tierra, Orgullo. los habitantes, todos estamos sujetos a las leyes benditas del Eterno. Las que traen shalom, traen paz. Amén. Aleluya. So, en parte, habían leyes para diferentes cosas, Amén. pero no podemos generalizar y decir que todo es malo. Cuando todo, según Santiago, el libro de Jacob, Santiago 1:27 dice que toda buena, 1:17, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Shalom a todos. Bendito sea el Eterno. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza, esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530,
293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.